Vamos a hablar de las enfermedades de placa motora. En el esquema podéis ver un axón con su terminal presináptica y la hendidura sináptica, en la cual aparece representada la acetilcolina, los canales presinápticos de calcio dependientes de voltaje y los canales postsinápticos de acetilcolina. Las enfermedades son 4 principalmente. Después vamos a hablar de la miastenia gravis en esta primera vuelta. La miastenia gravis se produce por una aparición de anticuerpos que bloquean el receptor postsináptico de acetilcolina de la terminal muscular. Entonces, al estar bloqueados, la contracción de este músculo es menor, ya que le llegan menos los cuantos de acetilcolina, les llega menor cantidad a los pocos receptores que están viables. Habitualmente ocurre en mujeres jóvenes y en varones de mayor edad, hasta los 50 años. Se ha encontrado como fisiopatología el timo en el 75% de los pacientes, ya que se piensa que hay procesos tímicos como hiperplasias tímicas que provocan unos linfocitos T anormales que acaban provocando una activación de los linfocitos B y la suelta de esos autoanticuerpos. Clínicamente es sencillo. Como caso clínico nos pondrán una paciente que cuenta una diplopia fluctuante, que eso es imprescindible, por la mañana no, por la tarde sí, desde hace unos días, y que además tiene fenómenos de fatigabilidad, es decir, a primera hora de la mañana está bien, según va pasando el día va empeorando esa diplopia o ese cansancio, si estamos hablando de una miastenia generalizada. Es decir, aquí estamos metiendo ya los términos de miastenia gravis ocular o generalizada. La ocular es cuando solo hay clínica de párpado, es decir, tosis, o diplopia. Diplopías que ya digo, son fluctuantes, a veces hacia la derecha, a veces hacia la izquierda, a veces hacia arriba, luego desaparecen, cansas al paciente, le fatigas, mayores de fatigabilidad. Frente a la miastenia gravis generalizada, que es que aparte de tener estas afectaciones oculomotoras, puede tener disfagia, debilidad proximal principalmente, como las miopatías en cintura superior y cintura inferior, y esa es la clínica más frecuente. Se denomina crisis miasténica a aquellos pacientes que con la miastenia gravis se precipita una dificultad respiratoria que precisa el manejo en UBI e intubación si es preciso. Nunca aparece la miastenia gravis ni alteraciones sensitivas ni alteración de los reflejos osteotendinosos. Clínicamente se diagnostica, el diagnóstico es clínico básicamente. Lo que pasa es que te puedes apoyar en test diagnósticos, como por ejemplo el test del hidrofonio, que es el test de tensilón, que consiste en dar fármacos que inhiban la acetilcolinesterasa. Entonces es una enzima que se encarga de degradar la acetilcolina. Si inhibimos esa enzima, la acetilcolina está durante más tiempo en la hendidura sináptica y mejora la clínica del paciente. Entonces es un diagnóstico que puedes hacer con el paciente en la urgencia. Lo único no es un diagnóstico, si no puedes diagnosticarlo solo por eso, porque hay otras entidades que también pueden mejorar con los inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Vale? El diagnóstico es buscando esos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina en la sangre. Cuando eso se diagnostica, tienes el diagnóstico hecho de miastenia gravis. Si es generalizada o ocular, lo sabes con la clínica del paciente, pero a veces existe un número de falsos negativos, es decir, pacientes de los cuales no encuentras esos anticuerpos. Bueno, pues ahora se están descubriendo que existen otros anticuerpos, como los anticuerpos antimúsculo liso, los anticuerpos anti-MUSK, distintos tipos, pero que son menos importantes. Y, por supuesto, un electromiograma para demostrar la fatigabilidad con la estimulación repetitiva y la variabilidad del jitter. Y siempre hay que pedir a estos pacientes un TAC de tórax para descartar la presencia de un timoma, que ocurre en el 10% de los pacientes. Con lo cual el manejo de estos pacientes sería operar ese timoma. De cara al manejo médico, pues con los inhibidores de acetilcolinesterasa, no con el electrofonio, que tiene una vida media de 5 minutos, muy corta, y sería solo para el test diagnóstico, sino como con fármacos que duren más tiempo, como la pirostigmina y la neostigmina. Eso suele valer en un principio para pacientes que lo que tienen es una miastenia ocular. Ya que si hablamos de una miastenia generalizada, deberíamos de dar corticoides u otros inmunosupresores que funcionen de base, ¿vale? Porque los otros se pueden quedar un poco cortos. Pero de primera se suele comenzar por los inhibidores de acetilcolinesterasa. En la fase aguda de la crisis miasténica, aparte de control ventilatorio y mandar al paciente a la UBI para vigilancia, se administra igual que el síndrome de Guillain-Barré o inmunoglobulinas durante unos días o plasmaféresis. Y por supuesto, como he comentado antes, la timectomía si existe un timoma, o en algunos pacientes que no van bien con tratamiento médico de ningún tipo entre los 15 y los 50 años. Vamos a hablar ahora de la pregunta número 92 del test de primera vuelta, referido a la miastenia gravis, que es lo falso. Empiezan diciéndonos, la lesión está mediada por anticuerpos. Efectivamente, habitualmente, en el 90% de las generalizadas y en el 50% de las oculomotoras, las oculares, son anticuerpos antirreceptor de acetilcolina.
2. Los anticuerpos actúan a nivel presináptico, falso. A nivel presináptico sería el síndrome de Eaton-Lambert, ¿vale? Contra los canales de calcio dependientes de voltaje, que aquí son canales posinápticos. Esta sería la falsa. Tercera, la presencia en plasma de autoanticuerpos contra los receptores apoya el diagnóstico, efectivamente. Es lo que le da el diagnóstico en sí, aunque a veces no lo encuentras y tienes que presuponer que es el diagnóstico. El 10% se asocia a timoma, efectivamente. La musculatura craneofacial es la más frecuentemente afectada. Actualmente siempre hemos dicho que los nervios oculomotores, o sea, los músculos oculares extrínsecos son los que se afectan, junto a los del párpado, y posteriormente en la progresión de la enfermedad pueden afectar sobre todo a las cinturas superiores e inferiores. Pregunta 87 del test de primera vuelta. Nos preguntan respecto al síndrome de Guillain-Barré que no es cierto. Nos dicen la primera, la presencia de afectación de pares craneales debe orientar a otro diagnóstico. Es cierto, el Guillain-Barré suele afectar sobre todo a extremidades. Hay una variante que ya he dicho que son afectaciones oculomotoras, que sería el síndrome de Miller-Fisher, ¿vale? Pero sería una variante de síndrome de Guillain-Barré y la única situación donde se produce la afectación de pares craneales. 2. Puede tener alguna sintomatología sensitiva. El puede, siempre estamos lo mismo. Habitualmente no, pero sintomatología sensitiva en forma de parestesias, pero no de hipoestesia como tal, ¿vale? O sea que sí que es cierta. 3. No suele cursar con alteración del control de esfínteres. Es cierto, no suele cursar con esa alteración. De hecho, no se suele afectar el control de esfínteres nunca. 4. El diagnóstico puede establecerse por la clínica y el estudio electrofisiológico. Sí, incluso a veces solo por la clínica. Pero el estudio electrofisiológico te encuentras la ausencia de ondas F y el enterramiento importante que estaba comentando y el aumento de las latencias distales. Y el quinto es la respuesta errónea. El hallazgo de un líquido encefalorraquídeo normal en fases iniciales descarta la enfermedad. Mentira. En medicina nunca nada descarta nada, pero de todas formas, en fases iniciales suele tardar 1 o 2 semanas en alterarse el líquido encefalorraquídeo. Se selecciona la albumina citológica, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta correcta, que es la no correcta, es la quinta.